Hola mis amores, muy buenos días. Dios les bendiga en este nuevo inicio de semana. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de, aunque sea ustedes puedan verme de esta forma, para que juntos podamos, aunque sea un poquito, ¿verdad?, aprender algo. Y cada día nos estamos acercando más a lo que va a ser el final del periodo escolar de este año. Faltan poquitos días, si no más me acuerdo, faltan como 51 días para que terminemos nuestro periodo de clases. Así que por eso vamos trabajando para ir acumulando los puntitos para luego hacer lo que son los exámenes para terminar lo que es todo este periodo de escuela, ¿verdad? Yo sé que no ha sido fácil, yo sé que ha sido un poco difícil, pero gracias a Dios el barco pues no se hundió, sino que salió a flote, ¿verdad? Entonces, mis amores, vamos a trabajar hoy en la clase de español con un tema que yo siempre les recalco y siempre les digo, página 130 de su libro de español, y tiene como tema la acentuación ortográfica. La acentuación ortográfica o los tildes, ¿verdad?, en las palabras. Cuando una palabra lleva tilde suena diferente a cuando no la lleva. Entonces eso lo vamos a aprender el día de hoy. Página 130 lleva el tema la acentuación ortográfica. Les recuerdo siempre, mis amores, mandarme sus tareas, por favor. Sean niños responsables. Yo sé que algunos quizás están enfermitos, pero aunque sea mandarme a decir, profe, el día de hoy no pude enviar tareas porque he estado malito. Se excusa y eso significa que tiene oportunidad. Pero si usted no se excusa y luego me manda las tareas mucho después, las tareas no tienen la misma validez ni el mismo puntaje porque no hubo una excusa. Eso siempre lo han sabido. Tienen que excusarse. No he estado recibiendo tareas de varias personitas. No voy a decir los nombres, pero ya saben quiénes son. Ya estamos en los últimos días, así que por favor pónganse al corriente con todas sus tareas pendientes, porque si no, entonces su nota va a salir una nota baja. Entonces, mis amores, páginas 130 y 131, y el tema es la acentuación ortográfica. Dice el exploro: elija las palabras correctas para completar la historia. Si observan, hay dos palabras, son dos palabras de la misma, o sea, están repetidas, pero en unas tienen tilde, en las otras no tienen tilde. Pero con la lectura de abajo vamos a saber cuál es. Dice la risa murió en la fina boca del príncipe de las Islas Azules. Ahí hay dos líneas. Murió sería murió, 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 con tilde, murió, en la fina boca del príncipe. ¿Cuál sería ahí? ¿Con tilde o sin tilde? Ustedes sabrán, le di la primera. Luego la sustituyó la sorpresa. Les estoy leyendo las palabras para que ustedes sepan las palabras que van a poner, pero ustedes sabrán cuál de esas que lleve tilde. Yo no les voy a decir lleva o no lleva, solo les las voy a leer como la tengo yo en mi libro para que ustedes sepan qué van a colocar ahí. La sustituyó la sorpresa. Después su rostro reflejó un sentimiento de viva adoración. Su vivaz ingenio no vaciló un segundo. Se inclinó al oído de su paje y le susurró estas palabras: tengo la seguridad de que el gran visir ha penetrado tu disfraz. Mira cómo te observa. El rey de la leyenda no gasta bromas, corre a esperar mis estados. Entonces ya les leí las palabras que van a ir ahí en las líneas en blanco, pero usted tiene que saber qué van, si las que llevan tilde o las que no llevan tilde, de las que están arriba, ¿verdad? Muy bien, ahora sí vamos con lo que es el aprendo, el tema. La acentuación ortográfica es la colocación de una tilde en la sílaba que tiene mayor fuerza de voz. No todas las palabras llevan tilde. Las vocales se dividen en dos clases:
Las abiertas, A, E, O. ¿Por qué abiertas? Por cuando se dice A, E, O, la boca está abierta. Las cerradas, I, U, ¿verdad? Ahí se mira donde la boca no abre, como cuando decimos A, E, O, I, U, ¿ven? Está más cerrada la boca, no así, ¿verdad? Pero sí está más cerrada. Entonces dice que se dividen las vocales en esas dos clases, las abiertas y las cerradas. Ahora, un dictongo. El dictongo es la unión de dos vocales en una misma sílaba. ¿Cómo es cuando yo hago un dictongo? ¿Qué es lo que tengo que notar cuando yo estoy viendo una lectura, cuando yo estoy viendo en algún anuncio, cuando yo estoy viendo alguna película, algún anuncio en la tele? ¿Qué es un dictongo? Dice que el dictongo es la unión en una palabra de dos vocales. Por ejemplo, ahí en su libro tienen la palabra baile. La palabra baile, si observan, la A y la I están juntas. A esa unión de vocales se le llama dictongo. También ahí tenemos, dice, una vocal abierta y una cerrada, baile. Una vocal cerrada y una abierta, hielo. Dos vocales cerradas diferentes, ciudad. Entonces ahí tenemos los ejemplos. Se le dice dictongo a la unión de dos vocales en una sola palabra. Ahora, ¿qué es el hiato? El hiato se forma cuando dos vocales que aparecen juntas en una palabra pertenecen a sílabas diferentes. Se presentan los siguientes casos. Número 1, cuando se unen dos vocales abiertas. Por ejemplo, roedor. Si yo les digo que esta palabra roedor, ustedes me la separen en sílabas, o sea, separarlas en sílabas, tendría que quedar de la siguiente manera. Roedor. No puede ser roe, una sílaba, no. La E en este caso va sola. Roedor. ¿Por qué dice que es un hiato? Porque a una vocal que parecía de esta sílaba hay que separarla. Y como aquí, miren, si observan O, E, hay un dictongo, tuve que separarla para poder hacer la separación de sílabas. A eso se le llama hiato. Cuando hay dos vocales juntas, pero son de diferentes sílabas. Miren, ahí tenemos país, dos vocales juntas, pero son parte de una sílaba diferente. Pero aquí no, si observaron baile, la sílaba es junta, baile, baile. Pero aquí no. Roedor, la O y la E es un dictongo, pero al separarlas tuve que separar las sílabas. Entonces ya no forman un dictongo, sino que un hiato, porque las vocales, o sea, el dictongo se tuvo que separar. Y también ahí tenemos, cuando se unen dos vocales cerradas y una tildada, constituía. Es una sílaba junta. Ti, tú y a van separadas. La mayoría de las palabras, no la mayoría, ¿verdad? Que están así, constituía, distribuía, se separan de esa forma. I, A. I, A no van juntas, sino I, A. Y por último, la tilde diacrítica. ¿Qué es una tilde diacrítica? Dice que se usan para diferenciar las palabras que se escriben igual, como el ejemplo del exploro de arriba, pero tienen distinta función en la oración. Por regla general, las palabras monosílabas, que ya lo hicimos, las palabras monosílabas son aquellas palabras que solo tienen una sola sílaba y que yo no puedo separarlas. Las palabras monosílabas no se tildan, pero existen excepciones cuando son. El cuadrito que tenemos allá abajo nos dice,
con tilde, sin tilde. Tenemos todas esas palabras o todas esas frases que son monosílabas. Con tilde, más, cuando lleva tilde más, es cuando es cantidad. Cuando es cantidad, yo estoy diciendo. Entonces tenemos esos dos cuadritos ahí abajo con palabras monosílabas con tilde y palabras monosílabas sin tilde. Y ahí nos dan el ejemplo de dónde podemos usarla. Por ejemplo, más, que esto siempre lo sabemos. Cuando yo digo más en una frase, en una palabra, yo me estoy refiriendo a cantidad, yo tengo que ponerle tilde. Ahí tenemos el ejemplo. Por favor, no quiero más sopa. O sea, no quiero más, ya es suficiente con la que tengo. Cuando no lleva tilde es cuando dice que es cuando estamos haciendo una frase y la conjunción es cuando algo de pero, en vez de pero digo más. En ejemplo aquí, puedo ir, más no quiero. En vez de ponerle pero dije, puedo ir, más no quiero. Si le hubiera puesto pero sería, puedo ir, pero no quiero. Entonces, cuando estamos haciendo esa conjugación, podemos utilizar más no quiero. Luego tú. Pronombre personal, tú, ¿verdad? Una persona. Dice, tú debes comer sano. Cuando yo estoy hablando con otra persona y me estoy refiriendo a ella, no le digo, Juan, debes comer sano, sino tú debes comer sano. Y cuando es sin tilde, cuando es un adjetivo posesivo. Dame tu bicicleta. Y no le estoy diciendo, dame tú con tilde, no, dame tu bicicleta. Dame tu emparedado, dame tu muñeca. Estoy haciendo un adjetivo posesivo de tus cosas, dámelas a mí. Ahora él con tilde es un pronombre personal. Seguimos hablando de una persona. Ejemplo, él es un amigo. Siempre que estamos haciendo, por ejemplo, un pequeño párrafo, yo digo, Juan es un niño muy inteligente y ordenado. Siempre busca hacer las cosas que sus papás le dicen. Punto y seguido. Él, como otros niños, cuando digo él, me estoy refiriendo a Juan. Como estoy hablando de él y ya no quiero poner otra vez Juan, digo él y lleva tilde. Cuando yo estoy hablando de otra persona, él, en vez de decir su nombre y le pongo él, lleva tilde para saber que estoy hablando de esa persona. Él, como otros niños, va a la escuela, juega con sus compañeros y así, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el ejemplo. Él, en vez de decir Juan es un amigo, él es un amigo. Cuando no es con tilde, cuando es un artículo en una oración. El juego está bueno. Estoy hablando de una cosa. El marcador es azul. El corazón está lleno de amor. Bueno, cuando hablamos de otra cosa que no tenga que ver con una persona. Mi. Cuando lleva tilde, la monosílaba mi. Es un pronombre personal siempre. Y el ejemplo es, todo el pan es para mí. Cuando estoy hablando para mí, de mí, mi. Esa silla es mía. Lleva tilde, por ejemplo, mía, ¿verdad? Ese sándwich es para mí. Cuando digo de mí, lleva tilde. Cuando no lleva tilde, cuando es un adjetivo posesivo que hablo de mí, algo, por ejemplo, trae mi abrigo. Es mí, de algo mío. Y por último, sí. Si observan, la mayoría de estos son adjetivos. Adjetivos y pronombres, ¿verdad? Y sí, es un adverbio de afirmación. Sí, ¿verdad? Sí. Sabemos que la palabra sí es algo que es afirmativo. ¿Cuándo utilizamos sí con tilde? Cuando es una afirmación, por ejemplo, él sí me ama. Cuando utilizamos sí sin tilde, cuando es una conjugación condicional. Voy si puedo. No estoy seguro, voy si puedo. Cuando es una conjugación condicional. Esos son los ejemplos cuando se utilizan, ¿verdad, mis amores? Lo que son con tilde en lo que son estas acentos diacríticos. Seguimos acá. De, con tilde, del verbo dar. Ejemplo, quiero que le dé una carta. De, sin tilde, preposición. Ejemplo, Marcos es de allá, de la Empira. Profe Karen es allá, de la San Judas, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una preposición donde es la persona. Con tilde, te.
Es una infusión. Cuando tomamos té de manzanilla, té de eucalipto, té de limón, es una infusión. A los té se le llama infusión porque son calientitos para el cuerpo. Me gustaría una taza de té. Cuando hablamos de ese té le ponemos tilde. Cuando es el té que no lleva tilde, es un pronombre personal. Ejemplo, te llamo en cuanto pueda. Le está diciendo que lo va a llamar, pero no le está diciendo té. O sea, un té, no. Sino que lo va a llamar. Entonces yo te llamo, o sea, te llamo cuando pueda. Ahora, sé con tilde de los verbos ser o saber. Ejemplo, yo sé nadar. O sea que si yo estoy haciendo una oración y yo tengo que decir las cosas que yo puedo hacer, yo digo yo sé cocinar. ¿Qué hago con ese sé? Lleva tilde. Yo sé lavar mi ropa, yo sé ordenar mi cuarto. Lleva tilde, estoy hablando de ser. Yo sé, yo lo puedo hacer. Cuando no lleva tilde, ¿cuál es un pronombre personal y reflexivo? Ejemplo, se animó la fiesta. Se puso bueno esto. Cuando estoy hablando, dice de un pronombre personal. Y por último, aún. Cuando lleva tilde, es un adverbio de todavía. Ejemplo, el anciano aún vive. En vez de decir el anciano todavía vive, ¿qué se puede hacer? Se dice el anciano aún vive. Aún lleva tilde en la U. Cuando no lleva tilde, cuando es un adverbio inclusivo. Ejemplo, aún así, no puedo asistir. Entonces, esos son ejemplos, mis amores, de cuando debemos utilizar el tilde en una palabra monosílaba o en una sílaba que solo tiene una sílaba. Valga la redundancia. Ahora vamos con lo que es, vamos a hacer un repasito de acá y luego les explico lo que son las actividades. Acordémonos que la acentuación ortográfica es cuando se coloca una tilde en una sílaba que tiene mayor fuerza de voz, que normalmente es en las vocales, no normalmente, que son en las vocales, que las vocales se dividen en dos grupos, las abiertas que son A, E, O y las cerradas que son I, U. Ahora, ¿qué es un dictongo? Un dictongo es la unión de dos vocales que al hacer la separación de las sílabas no se separen. Por ejemplo, baile, hielo, ciudad. ¿Ven? No se separaron. Ahora, ¿qué es un hiato? Un hiato es parecido al dictongo, solo que cuando están unidas las vocales, al hacer la separación de sílabas, tienen que separarse. Por ejemplo, roedor. Un roedor es un ratón, mis amores. Roedor. Separé. La R con la O estaban, perdón, la O y la E estaban juntas, pero al hacer la separación tuve que separar la E de la O. También tenemos país, tuve que separar el dictongo, y constituía también separé el dictongo. Y por último la tilde diacrítica, que se usa para diferenciar las palabras que se escriben igual, pero al ponerle las tildes tienen un significado o una función diferente en la oración. Y vimos los ejemplos. Dice, ¿dónde está el cerdito? Cuando la letra H se escribe entre vocales, no altera el hiato. Entonces, tenemos el ejemplo de ahorrar. Ahorrar es un hiato. ¿Por qué es un hiato, dicen ustedes? O podría ser un dictongo. Porque está la A y la O están juntas, porque a mí me dice que la H, ahí es como que desapareciera la H. Siempre la tengo que colocar, pero ahí la H no hace, dice no altera. El hiato no altera el dictongo. Cuando hay una H en medio, ¿verdad? De la palabra. En medio, no al inicio, en medio. Entonces las actividades, mis amores, son 4 actividades. La número 1 dice, subraye las palabras que tienen hiato. Hiato es cuando hay dos vocales juntas y al ser la separación yo tengo que separar las sílabas. No van a creer ustedes que solo porque, por ejemplo, anciano, ahí está la tercera palabra, anciano, lleva un dictongo, lo tengo que hacer como un hiato. No,
¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es en su cuaderno, por ejemplo, poesía. Poesía. Ah, separé. Entonces quiere decir que poesía, yo separé la poesía, yo separé las sílabas, separé el dictongo, entonces ese es un hiato. Por ejemplo, anciano, anciano. Miren, anciano, aquí está el hiato, el dictongo, perdón, y no lo separé. Entonces, esto no es un hiato. Un hiato es cuando separo el dictongo. Miren, aquí había un dictongo, poe, la O y la E, pero tuve que separarlos. A esto se le llama hiato. Y así van a hacer con cada una de ellas para saber cuál es un hiato de esas palabras. Les van a salir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Número 2, actividad 2. Escriba correctamente las oraciones. Acentúe los monosílabas, o sea, los ejemplos del cuadrito si es necesario. Dice la primera, sí, quiero más brócoli. Se observan ahí sí, que es afirmación, que me lo están preguntando a mí, no lleva tilde. Quiere decir que en la otra oración sí tiene que llevar tilde. Sí, quiero más brócoli. Número 2. Yo sé que mañana vendrá. ¿Dónde tendría que ir la tilde ahí? En sé. Yo sé, algo de saber, del verbo saber, que mañana vendrá. Entonces, ustedes la van a escribir correctamente con los tildes que tienen que tener la frase o la monosílaba en el otro rayitas correctamente. Ya les di 2. Número 3, escribe el nombre de cada imagen y divídalas en sílabas. Hay 3 imágenes, está el peine, fuego y piano. Ustedes lo van a separar, hacer la división de las sílabas. Y la número 4, discuta en equipo, interrogantes y